Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, X, Instagram y Threads en @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Debido al cambio demográfico y a la generación de transición, así como a la limitación de fuentes de financiamiento público, la sostenibilidad del sistema de pensiones representa un gran reto para el país. Y para ello es necesario impulsar cambios profundos, tanto en pensiones como las de carácter fiscal, por la creciente demanda de recursos y responder a quienes se retiran de la vida productiva. Y para revisar esta problemática, qué mejor que hacerlo de la mano de quien más sabe, que es Carlos Ramírez Fuentes, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y consultor en Integralia Consultores. Buenas noches, Carlos. Raimundo, muy buenas noches, un saludo a todos. Te agradezco muchísimo, amigo mío, porque con quién mejor que hablar contigo de este monstruo de 1000 cabezas que es el sistema de pensiones. Y haciendo una analogía con este monstruo de 1000 cabezas, ¿hay tantos sistemas de pensiones diferentes en el país? Mira, ese es parte del problema, pero vamos a poner un poco de contexto y de tratar de Sí, simplificar dónde están los por asuntos favor, de sí. mayor relevancia en esta materia. México enfrenta un reto demográfico muy grande, o sea, México está envejeciendo, México es un país todavía relativamente joven, pero que va a envejecer de manera acelerada, ya lo está haciendo, pero lo va a hacer cada vez más rápido en las próximas 3 décadas. Entonces, nos vamos a convertir de un país de jóvenes a un país de edades medias con poblaciones crecientemente de mayores de 65 años. Entonces, para empezar, ahí está el primer tema. Ahora, las pensiones, digamos, para llegar en este cambio demográfico, el tema de las pensiones cobra mayor importancia porque la pregunta es de qué van a vivir todas estas personas que van llegando a la edad de retiro. México ha tomado distintas acciones en las últimas décadas para, digamos, enfrentar este reto demográfico que ya se veía venir hace mucho tiempo. Algunas de esas medidas incluye la creación de las AFORES, por ejemplo, ¿no? El sistema de las AFORES, incluye reformas en algunas instituciones del sector público, la incorporación de los trabajadores al servicio del Estado a las AFORES, la creación de la pensión universal para apoyar a los adultos que no tienen una pensión contributiva. Todas esas acciones, Raimundo, han sido importantes, pero tal vez el punto central es que han sido insuficientes. Y es ahí donde deriva el grave reto que enfrentamos hacia adelante. Nos estamos preparando, pero digámoslo así, a medias, de manera insuficiente frente a este desafío. Y ahí es donde entran todos estos sistemas de pensiones. Tenemos un sistema fragmentado, los trabajadores al servicio del Estado se retiran con condiciones distintas a los del sector privado, hay un segmento de la población que no tiene cobertura, 60% de la población vive en la informalidad o es un trabajador independiente, no está cubierto por un sistema de pensiones contributivo. La pensión de adultos mayores, el programa este de apoyo para los adultos mayores, era relativamente pequeño. Este gobierno llegó y de manera, sin generar los ingresos adicionales, lo ha incrementado de manera tremenda y se vuelve fiscalmente una bomba de tiempo. Y además, toda la generación antes de las AFORES tuvieron pensiones muy generosas o han tenido en términos generales pensiones subsidiadas muy generosas y nos está costando cada vez más. Entonces, la combinación de sistemas fragmentados, baja cobertura, creciente costo fiscal por el lado contributivo de la vieja generación y por el lado no contributivo de los que no ahorraron. Y en el caso de las AFORES, de trabajadores que han ahorrado ya durante 25 años, pero de manera insuficiente, es lo que hace el cóctel, Raimundo, para enfrentar un desafío muy grande en esta materia.
Sí. Carlos, este desafío, justamente a nivel quizás de los que más representamos en el país en términos de trabajadores, también habría que focalizarlo entonces a nivel estatal. Nada menos aquí en el staff, bueno, pues hay varios compañeros que están en un sistema local de afiliación que es el ICEMIM, y platicaba yo con ellos acerca de algunas cuestiones que tienen en su sistema, y pues hay bastantes diferencias. ¿Está así también el resto del país? Efectivamente, no lo mencioné, disculpa, Sí. tienes toda la razón. Esta fragmentación de la que hablaba entre trabajadores afiliados al IMSS, trabajadores afiliados al ISSSTE, Pemex, CFE, los propios trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay que añadir todos los sistemas de pensiones Sí. de los estados, que son pues materialmente tierra de nadie, Raimundo. Cada uno de los estados ha creado su propio sistema con condiciones muy distintas, y lo que está pasando en los estados y muchos municipios es que el ingreso, o sea, lo que está teniendo que destinar el gobierno estatal para financiar las pensiones en curso ya está siendo mucho mayor de lo que entra, digamos, a través de las aportaciones. Entonces hay un déficit que está comiéndose los recursos de los estados para invertir en infraestructura, salud, educación, seguridad, etcétera, y que está teniendo que ser destinado a pensiones. Entonces, súmale al problema que ya había mencionado, el tema de los estados, y tenemos, pues reitero, una combinación de factores que hacen el problema más complejo y no de sencilla solución, Raimundo. Ojalá y hubiera varita mágica para solucionar el problema. Lo que se requiere son muchas acciones de manera simultánea para poder enfrentar este desafío de manera, de mejor manera de lo que hemos hecho hasta ahora. Sí, es decir, que en la eventualidad de, de hacer símil todas estas condiciones en los diferentes sistemas, habría que también a nivel local responder fiscalmente. Así es, efectivamente. Es decir, es difícil creer que los estados van a llevar a cabo sus reformas de pensiones si no hay apoyo del gobierno federal, porque simplemente se quedarían sin dinero, y las reformas pensionarias cuestan dinero de corto plazo. Salvan dinero de largo plazo, pero en el corto cuestan mucho. Entonces, el problema es que ese periodo de transición pues es costoso. Sí. Entonces, mira, por diagnósticos no paramos, Raimundo. Se han hecho múltiples diagnósticos de Sí. parte de la OECD, del Banco Mundial, el propio Fondo Monetario, y domésticamente hay estudios muy serios del CIEP, del INCO, de instituciones que han hecho pues aportaciones importantes. De México Evalúa, de aportaciones importantes a la discusión, para tratar de encontrar soluciones. El problema es que las pensiones, Ray, son políticamente sensibles, Sí. y por tanto el incentivo generalmente de los políticos es llegar y patear el balón en materia pensionaria, porque los costos políticos se concentran en el muy corto plazo de hacer reformas, mientras que los beneficios se dan en el mediano y largo plazo cuando ya no están esos políticos. Entonces se necesita mucha responsabilidad. Lo que hemos visto este sexenio es una paradoja. Por un lado, el presidente López Obrador hizo una reforma de pensiones importante en la parte de las afores, diría yo, digo, con algunas consideraciones, pero que en términos generales fue positiva. Pero por otro lado, ha creado una bomba de tiempo fiscal con la pensión no contributiva, es decir, con el programa de adultos mayores, sin generar Sí. ingresos propios para financiar pues ese dinero que va a crecer como espuma en los próximos años. ¿Cuánto le está representando, mi querido Carlos? Y haciendo cálculos actuariales, ¿a dónde vamos a llegar? Mira, nada más te pongo el año próximo, que ya Sí. dio a conocer Hacienda el presupuesto, ya se aprobó la ley de ingresos. Bueno, se aprobó en Cámara de Diputados, falta el Senado. Vamos a gastarnos 1.9 billones de pesos del presupuesto de 9 billones, es decir, de 9 billones, que es todo el presupuesto, más o menos el 22% va a ser destinado al pago simple y llanamente de pensiones. En una población, Raimundo, nuestra población mayor de 65 años anda como en el 10%.
Entonces vamos a gastar 22% de nuestro presupuesto en el 10% de la población. Y eso tiene un problema también de justicia intergeneracional. Estamos teniendo que gastar mucho en pensiones y estamos descobijando a los niños, adolescentes y a las personas que, por cierto, generalmente no votan y que por tanto no tienen opinión política. Entonces, la realidad es que lo que se viene hacia adelante, este número que acabo de señalar, va a crecer de manera enorme durante las próximas 3 décadas, por lo que ya mencioné, en la combinación del envejecimiento poblacional, cada vez más personas retiradas, y no tenemos los recursos, Raimundo, para pagarlo. Entonces, ¿de dónde va a provenir los recursos para financiar las pensiones futuras? Sigue siendo una gran interrogante que deberán enfrentar los siguientes gobiernos. Este gobierno le entró pues una partecita del problema, pero heredó otros que tal vez sean incluso más graves que el que resolvió o que de alguna manera trató de resolver. Entonces se viene un panorama complejo, difícil para la siguiente administración en esta materia. Sí, Carlos, y sobre todo, vaya, tú lo mencionaste al principio, las condiciones de informalidad de la economía. Es un gran problema para el tema de las pensiones, porque si tú tienes al 60% de tu población fuera de la formalidad, ya sea cotizando intermitentemente o simple y llanamente no cotizando, es decir, siendo un trabajador informal completo, vamos a llamar, todo el tiempo en la informalidad, pues es cómo ahorra un trabajador informal, bajo qué mecanismos podemos incorporarlo al ahorro de largo plazo, qué incentivos le puede otorgar el Estado para que lo haga. La realidad es que hoy por hoy 6 de 10 mexicanos no ahorran para su retiro. Es decir, lo que se ha aprobado en este tema de las pensiones, Raimundo, es que si no se establecen mecanismos obligatorios de ahorro forzoso, simple y llanamente la gente no ahorra por su cuenta. Sí, sí, buena advertencia. Y bueno, Carlos, pues te seguimos porque continuamente no solamente nos actualizas en información, sino señalas algunos de los rumbos en esta gran avenida del sistema de pensiones para poder resolver algo que, como has advertido, para 3 décadas más va a dar este asunto. Carlos, te felicito mucho y muchísimas gracias, amigo mío. Gracias por la oportunidad, Raimundo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como lo ve, los desafíos para el sistema de pensiones en México son enormes y estos deben estar en una agenda inmediata por parte de todos los actores involucrados, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos Ramírez Fuentes. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.